Compañía de Jesús en Misión. Voces apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos a Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas, que cada fin de semana busca acercar voces y rostros de personas de la Compañía de Jesús, jesuitas o laicos y laicas, que están metidos en trabajos apostólicos. Así hemos recorrido buena parte de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, y ahora en este fin de semana tenemos la alegría de ir al centro de América del Sur, a Bolivia. Ya aquí en Bolivia ya hemos tenido en una ocasión a Freddy Quilo, el jesuita, el padre jesuita Freddy Quilo, que ya nos contó un poco de su trabajo en educación, desde Fe y Alegría. Pero hoy, amigas y amigos, tenemos a Roxana Dulón. Roxana Dulón, una laica que trabaja en la Compañía de Jesús, en la Acción Cultural Loyola, que tiene su sede en Sucre. Ya de entrada, bienvenida, queridísima Roxana, a Voces Apostólicas. Muchas gracias, Melo. Qué gusto poder participar en un programa así que nos acerca. El sur de Bolivia, el centro de América del Sur, pues conectándonos con Centroamérica. Un gusto estar contigo, Melo. Gracias, Roxana. Yo quiero que comencemos. Cuéntanos un poco, Roxana, Bolivia. ¿Qué es para ti Bolivia? ¿Qué es Bolivia para América del Sur? ¿Qué es Bolivia para América Latina en general, querida Roxana? Pues Bolivia, un país lleno de contradicciones, un país altamente diverso, Melo. Estamos, como decías en principio, casi en el centro de Sudamérica. Somos un país mediterráneo, junto con Paraguay. Bolivia y Paraguay son los dos países mediterráneos dentro de América del Sur. Somos vecinos de Perú y toda nuestra historia nos va a remontar a lo que se conoce como la historia alto peruana, una zona muy importante para la conquista española. Compartimos mucha frontera con Brasil y también eso va a dar cuenta de todo un territorio amazónico de Bolivia que no siempre se lo conoce como tal. Al sur compartimos frontera con Argentina, con Chile y con Paraguay. Entonces somos como que un país que tiene algo de todo. Te decía que un país muy diverso en cuanto a pisos ecológicos, un país muy diverso culturalmente hablando. En nuestro país, cuando hablamos de la nueva Constitución, se han reconocido 36 nacionalidades, Melo, que conviven y hasta que tienen lengua propia en nuestro país. Lo más conocido obviamente tiene que ver con lo aymara, con lo quechua, con lo guaraní, pero ahí en medio hay otros 33 pueblos con los que convivimos. Tenemos selva, tenemos valle, tenemos áreas protegidas, tenemos mucho de altiplano, de altura, y bueno, no tenemos mar. Y Bolivia, para mí, Bolivia es el país donde yo nací, el país donde estudié, el país donde me casé, donde me divorcié, donde sigo estando y donde me gusta seguir viviendo. Un país con muchas contradicciones, un país con mucha cultura también. Y en medio de todo creo que es un país al que se lo conoce poco, pero cuando se lo conoce se gusta de él. Pues eso te comentaría, Melo. Qué bonito. Y además, escuchándote, Roxana, uno dice qué belleza, qué diversidad y qué jovialidad la que nos viene de Bolivia. Dijiste que Bolivia tiene casi todo, menos mar. Sí. Uno conoce el conflicto entre Bolivia
y Chile Y disputando Chile. la salida al mar. Cuéntanos un poco, porque es un dato que de vez en cuando aparece en los medios de comunicación, pero contextualizarlo creo que nos ayuda más, Roxana. Sí, fue parte de la historia bélica de Bolivia. Bolivia perdió territorio con todos los vecinos, pero un territorio que más duele y que más cuesta es la pérdida de la salida al mar, al Océano Pacífico. En una guerra con Chile, en una guerra en 1879, son más de 100 años de pérdida de lo que llamamos el litoral boliviano, y en un conflicto bélico que nos enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile. En medio, además, por supuesto, de intereses mucho más lejos de nuestras fronteras, intereses británicos que tenían mucho que ver con la explotación de guano, y que pues por riquezas nos terminamos enfrentando entre pueblos hermanos, ¿no? Y de hecho es, como te decía, la guerra que más duele, el territorio cuya pérdida significó la mediterraneidad para Bolivia, y que siempre queda en nuestra historia y en nuestra lucha la recuperación de esto. No hace mucho, año y medio, 2, que el conflicto trató de resolverse internacionalmente. El conflicto llegó a La Haya con argumentos de uno y otro país, y no se resolvió favorablemente para Bolivia, y sigue siendo un tema de nuestra agenda como tal, y siempre nuestra relación con Chile anda mediada por este tema, a veces de manera más amigable, a veces de manera más lejana, pero pues ahí queda. Un desafío que sigue estando abierto, así como también la enorme diversidad cultural, un país pluricultural y pluriétnico, que también es generador de riqueza, pero también de conflictos. Como por Así ejemplo, es. esta diversidad étnica, cultural, Roxana, tiene que ver con la inestabilidad política que históricamente ha tenido Bolivia. Por ejemplo, sé que en la década de los 80, en la década de los 70, hubo cantidad de golpes de Estado, una cantidad de presidentes. Esa inestabilidad política tiene algo que ver con el sustento de la diversidad cultural, o qué otros elementos están ahí para que hablemos en Bolivia de la inestabilidad social y política. Pues mira, yo creo que hay varios elementos. La época de los 60, 70, 80, donde teníamos cambios presidenciales tan seguidos y la mayoría por golpes de Estado, tienen mucho más que ver con ambiciones, con modelos de desarrollo, con corrupciones, con posibilidades de aprovechar riqueza del país, que en realidad con la diversidad cultural. El tema de la diversidad cultural empieza a tener vigencia en Bolivia en los tempranos años 90, cuando indígenas de tierras bajas, como son conocidos en nuestro país, que vienen de lados, de zonas más de valle, de Amazonía, comienzan a plantear su reivindicación vinculada a la tierra y al territorio. Y un país que mucho tenía que ver nomás con lo quechua, con lo aymara, de pronto empieza, en un país que empieza a ser visible toda esta otra realidad de pueblos indígenas en Bolivia. Y desde esos tempranos 90 hasta llegar al 2003, más o menos, es que se plantea todo el tema de que este país no es una república, sino un estado plurinacional, en donde convivimos una serie de nacionalidades, una serie de culturas que no tuvieron muy poco que ver en realidad con la formación de la República Boliviana. Y pues es con nuestra nueva constitución donde nos reconocemos como un país pluricultural y como un estado pluricultural. Y en esto de los temas de pugnas de poder, en realidad creo que siempre la pugna de poder va más allá de la temática indígena.
las reivindicaciones indígenas y las propuestas indígenas siempre han tenido mucho más que ver con el respeto a la tierra, al territorio y a la persona que al manejo político mismo. Aunque sí estamos viviendo como país con un partido político que se definió como el instrumento político de los movimientos sociales para influir en este país. Sin embargo, creo que la gran parte de nuestra inestabilidad política, de todas las pugnas de poder, no tienen que ver con lo pluri, tienen que ver con la ambición. Interesante. Lo cual, Roxana, nos une penosamente y muy estrechamente con nosotros en Centroamérica, porque Centroamérica es tan inestable o más inestable que Bolivia, y no propiamente por razones étnicas, sino que lo étnico es utilizado por las ambiciones de poder. Son las dinámicas de poder y la concentración de la riqueza la que lleva a la inestabilidad política. Y en eso, escuchándote, nos une profundamente a Bolivia con Centroamérica y con Honduras. Con Honduras, que por cierto, es un país pequeño, pero tiene casi la misma población de Bolivia. Somos algo así como cerca de 10 veces más pequeño que Bolivia, pero con una población que está 1 millón menos que Bolivia. Bueno, volvamos entonces a Bolivia, pero yo quiero volver sobre una tal Roxana. Roxana, ¿cómo es que tú conociste y entraste a trabajar en la misión apostólica de la Compañía de Jesús en Bolivia? Pues fue algo, yo diría, hasta poco probable, Melo. Yo he estado desde muy joven vinculada a desarrollo, sobre todo en el área rural. Salidita de la universidad, yo empecé a trabajar en ONGs que buscaban apoyar sobre todo temáticas de producción y de educación campesina. Y muy pronto lo rural, el desarrollo, las brechas de inequidad, brechas de desempleo fueron los temas que más me apasionaron para trabajar. En Bolivia hay muchas ONGs que trabajan, muchas fundaciones que trabajan, y dentro de esas está también Fundación ACLO, que lleva adelante desde una propuesta de desarrollo territorial también muchas acciones similares a otras ONGs. Cuando me invitaron a poner mi postulación para dirigir una de las regionales de ACLO, y yo lo había comentado con mis amigos, con mi entorno, la respuesta, Melo, fue: pues estás perdiendo el tiempo, no te postules a una institución de curas y de hombres. ¿No? Y bueno, es verdad. Melo, tras casi 50 años, soy la primera directora mujer en una oficina regional de ACLO. Y cuando mantuve mi postulación y cuando mantuve las entrevistas con sacerdotes y laicos que llevan adelante el directorio de Fundación Acción Cultural Loyola, una de las cosas que me di cuenta es que mucho más importante que trabajar con hombres o con mujeres, con laicos o con sacerdotes, es la mentalidad abierta que tengan para plantearse cambios. Y eso encontré en Fundación ACLO, eso encontré en las organizaciones de la Compañía de Jesús, y pues ahí me tienes, casi 4 años dirigiendo una de las obras sociales de la compañía. Y si tuvieras que compartir con nosotros, Roxana, ¿cuáles son los principales logros, pero también los principales obstáculos que encuentras en este trabajo, especialmente con una, como tú dices, con una institución eclesial y una institución conducida por nosotros los varones, y desde la lógica de un patriarcado que especialmente en la iglesia, como tú sabes, es muy férreo? ¿Qué logros has conseguido y con qué obstáculos te sigues encontrando?
Y yo creo que dentro de los logros más que más valoro es haber podido abrir espacios donde la discusión es franca, donde la discusión es abierta, donde no jugamos todos a ganar, sino a entendernos mejor. Creo que uno de los logros que siento en la institución es que sus principios, más que decir religiosos, son principios de buena vecindad, de buscar un buen vivir. Y en eso no hay mayores conflictos. Y como desafíos, Melo, pues siempre está el tema de cuestionar los niveles de toma de decisiones. Las instituciones en Bolivia, las instituciones, las obras sociales de la Compañía de Jesús, en la mayor parte de los casos o están dirigidas por un sacerdote o por laico, pero por laicos hombres. Y creo que una parte importante, un desafío importante de la Compañía de Jesús, sobre todo en Bolivia, donde hay muy pocos jesuitas, además comentarte, Melo, hay una suerte de vacío de vocaciones y la Compañía de Jesús en cuanto a sacerdotes se queda muy corta. Su desafío estratégico es unirse, aliarse, hacer común unión con laicos y laicas para llevar adelante esta misión. Y eso es muy importante, que cada vez más laicos y laicas que somos colaboradores de la misión de la Compañía de Jesús, nos sintamos en un plano de masa igual a igual con sacerdotes jesuitas en este caso, ¿no? Ese es un tema que toca mucho trabajarlo. El otro desafío lo encuentro en temáticas que de pronto requieren más osadía, más valentía de cualquier persona. Hablar de temáticas de violación de derechos humanos, de violencia de género, de abortos, de salud reproductiva, de feminicidios, de las diversidades sexuales que hacen a temática actual, que tiene que ver con los signos de los tiempos que estamos viviendo y no concentrarnos en la clásica problemática de desarrollo, pobreza, inigualdad y desigualdad, producción. Toca también mirar cómo están estas otras temáticas que, como te digo, necesitan mucha osadía. Sí, y escuchándote, Roxana, a mí me parece que lo que decía hace un ratito, que el asunto no está entre el conflicto entre laicos y sacerdotes, o entre laicos y jesuitas, sino si tenemos la capacidad de conflictuar cultura. Exactamente. La cultura patriarcal con la cultura, por ejemplo, de construcción ciudadana. Sí. Porque podemos encontrar, y yo me he encontrado con jesuitas, que son tremendamente abiertos. Aquí en Centroamérica los tenemos, pero también con jesuitas tremendamente cerrados, que no hay manera de una apertura hacia un posible cambio. Pero también te encuentras con laicos y laicas muy abiertos, cuestionadores, pero con otros laicos y laicas que uno dice, yo no sé si puedo trabajar con ellos porque son tan cerrados, tan empecinados, que se pueden comparar con los obispos más recalcitrantes. O sea, el asunto está en qué capacidad tenemos para abrirnos al diálogo, al debate, desde la perspectiva de una cultura que nos debe conducir a nuevas relaciones de género, que es tocar el poder. Te lo digo por experiencia, es decir, uno puede hablar y hablar y hablar, pero mira, Roxana, cuando hay que compartir el poder, es más, cuando hay que ceder el poder, o sea, los que lo hemos tenido, los que los tenemos, nos cerramos, tendemos a cerrarnos. ¿Por dónde piensas tú que debe ir este trabajo de abrirnos, de una apertura hacia un debate, hacia una nueva cultura, con una nueva institucionalidad y hacia nuevas relaciones de género, Roxana? Sí, Melo, mira, y esto que tú comentas, también quisiera compartirlo en términos de decir, no basta ser mujer
para tener una mentalidad de cambio, una mentalidad que tienda a más igualdad, ni basta ser hombre para que no lo quieras, ¿no? Tiene mucho que ver con la mentalidad, con la formación, con la sensibilidad, con la capacidad de ver con el corazón, Melo, y yo creo que por ahí pasan estos desafíos importantes. Toca que aprendamos a tener una mejor comprensión del contexto, un mejor análisis de cómo está la situación en términos de relaciones de poder. Y no siempre creo que en los temas cuando trabajamos diagnósticos, cuando trabajamos líneas de base, nuestro centro no siempre está en las personas y no siempre está en ver este tema de relaciones de poder, de inclusión, exclusión, de mapas de participación. Creo que por ahí puede ir una línea muy importante de formación de las personas en diferentes ramas, en diferentes profesiones, y que también aprendamos, y ahí se me hace un tema interesante, la gestión del conflicto, la gestión de la problemática, el que no nos dé miedo encontrar conflictos, encontrar tensiones, porque es justamente las situaciones de crisis las que nos permiten avanzar. Entonces, una formación de personas, de laicos y no laicos, que apunten a gestionar los conflictos, y dentro de estos los conflictos sociales que tienen que ver tanto con poder, con matrices de exclusión, inclusión, desigualdades, creo que nos ayudaría a superarlo, no tenerle miedo a la crisis, no tener miedo al conflicto, sino más bien gestionarlo para avanzar. Y pienso que personas como tú, lo digo porque estás conmigo ahora, pero laicos y laicas que sean inquietos, que tengan un amor profundo por la sociedad de los pobres, que quieran que la compañía de Jesús se actualice. Ese tipo de personas son las que necesitamos que nos impulsen a nosotros. O sea, especialmente las laicas y los laicos, creo yo que tienen una enorme responsabilidad, un enorme papel para que puedan abrir y nos permitan a nosotros, los jesuitas, abrirnos hacia a ese debate y a esa nueva cultura en la que creo yo que nos toca crecer a todos por igual. Roxana, quiero que volvamos a tu trabajo específico. Cuéntanos qué es la Acción Cultural Loyola, a qué se dedica y cómo se inserta dentro de estos debates, tanto de propuestas de desarrollo como también propuestas culturales y sobre estos temas de género. Roxana. Melo, mira, la compañía Fundación Acción Cultural Loyola ya es una obra que tiene más de 50 años funcionando y trabajando en el sur de Bolivia. Sobre todo, su nacimiento ha tenido que ver con temática cultural y educativa. Cuando ACLO nace, el tema del analfabetismo en Bolivia era muy grande y sobre todo afectaba al campesinado. Enseñar a leer, pero sobre todo enseñar que la lectura y la escritura te iba a aperturar muchas posibilidades de ejercicio de derechos, fue uno de los retos principales de ACLO en ese momento. Desde entonces hasta ahora, Fundación ACLO tiene mucho que ver con procesos de formación, con procesos educativos, con todo aquello que tiene que ver con desarrollar las capacidades de las personas y hacer que éstas sean artífices de su propio desarrollo. Entonces, propuestas educativas muy diversas han tenido que ver con ACLO y hasta ahora lo siguen siendo. Melo, justo ahora en el que tenemos que hablar de analfabetismo digital, justo ahora que con la pandemia hemos tenido que volver a hablar del acceso a la educación, de que nadie se quede atrás en estas lógicas en que tener conectividad, tener un celular, tener una computadora, hace la gran diferencia de que puedas o no puedas educarte. El nacimiento de ACLO y su vinculación con la educación ha sido como que muy retomado.
En medio de todo esto, Melo, comentarte también que Fundación ACLO tiene una propuesta comunicacional muy fuerte. De hecho, las radios más escuchadas en el sur de Bolivia por campesinado son las radios ACLO, que hablan en quechua, que tocan música propia de las comunidades, que transmiten sus fiestas, que transmiten sus problemas, y que la gente se refiere mucho a la radio ACLO como su radio compañera, como su radio amiga, como la radio a la que le gusta la cultura campesina. Y desde la radio se han alentado procesos educativos. Programas como El Maestro en Casa permitían que la gente, mientras va llenando cartillas, haciendo caligrafía, escuche a un profesor por la radio darle las indicaciones. Eso fue hace mucho tiempo ya una educación que hoy llamamos educación a distancia y educación sincrónica. Y bueno, no necesitabas el internet y la computadora, pero una radio portátil que siempre iba colgada del cuello de hombres y mujeres, acompañándoles, tiene mucho que ver con la imagen institucional de ACLO. Y ya avanzando en su historia, alrededor de los años 80, en Bolivia hubo una sequía muy fuerte que realmente afectó en gran manera la capacidad productiva campesina. Y hubieron muchos planes y organizaciones como ACLO que comenzaron a apoyar la producción campesina. Semillas, agua, volver a reactivar la producción campesina, recuperar semillas nativas que se iban perdiendo y recuperar la capacidad productiva del agro fue un gran reto. Y desde ese momento no solo la educación fue preocupación de ACLO, sino también la producción y sobre todo la producción campesina, la producción familiar, rural, apuntando desde años muy tempranos a una lógica agroecológica que ahora la sentimos como la apuesta de muchos. Bolivia, como probablemente también Honduras y muchos de nuestros países, han ido avanzando hacia la urbanización y el tema de la migración campo-ciudad ya en Bolivia nos muestra un país mucho más urbano que rural. Y esta migración campo-ciudad también está siendo acompañada por ACLO, en tanto, sobre todo esos jóvenes que vienen a la ciudad en busca de mejores opciones educativas y mejores opciones laborales también, se encuentran con ciudades muy poco amigables a la migración, con ciudades patrimoniales, cascos históricos, que no están listas para recibir y convivir con diferentes culturas. Entonces, también ACLO ahora trabaja en las áreas urbanas, en las áreas periurbanas de las ciudades, apoyando a todas estas familias migrantes en este transitar del urbano a lo rural, pero también, Melo, en este ser de dos partes o de muchas partes. Aquí hablamos de la doble residencia, de la triple residencia, que te permite un tiempo estar aquí, un tiempo estar allá, aprovechar lo mejor del campo, lo mejor de la ciudad y también lo mejor de otros países donde también nuestra gente se va a trabajar. Migración a Chile, migración a Argentina, a Estados Unidos, a España, que pues siempre nos deja un Bolivia con 11 millones, alrededor de 11 millones de habitantes y cuántos millones por allá afuera. Así que hoy ACLO, tras 50 años, está en lo educativo, en lo productivo, medioambiental, trabajando tanto en áreas rurales como en áreas periurbanas. Y con esa riqueza en la comunicación de la que decía. Porque escuchándote, Roxana, en un momento Roxana está hablando de Radio Progreso. Radio Progreso sí. No solamente realiza un trabajo cultural, de comunicación, de educación,
de entretenimiento, sino que también nos llamamos Radio Progreso, tu radio amiga, tu radio compañera. Aquí en Honduras decimos la voz que está con vos. La voz que está con vos. Para expresar cercanía. Roxana, vamos a ir culminando esta plática. A mí me gustaría que nos extendiéramos, pues, pero la radio tiene sus limitaciones de tiempo. Pero, ¿por dónde te vas viendo, Roxana, tú para el próximo futuro y cuáles son tus inquietudes y cómo ves ese vínculo entre Bolivia, América Latina y particularmente Centroamérica? ¿Cómo te ubicas tú allí, querida Roxana? Mira, Melo, algo que me gustó mucho al entrar a trabajar en una obra de la Compañía de Jesús fue darme cuenta de la capacidad de intercomunicación, de intercambios, de formar redes que se tienen. Si yo te decía que Bolivia tiene como 33 obras que son parte de la compañía, muy temprano, cuando comenzaba a trabajar en ACLO, recibí la visita de algún miembro que trabajaba con el padre general. Me dibujó la compañía y la serie de redes y lo que es la CEPAL, que nos une a Latinoamérica y el Caribe. Y me sentí, ¿qué te diría? Un pequeño Rasti. Fundación ACLO es un ladrillito dentro de toda una posibilidad de construcción. Y me vi muy relacionada, es que casi en el tema que digamos, si hablamos de comunicación, mira la unión de Radio Progreso y Radio ACLO. Si hablamos de la red Comparte, todo lo que se puede hacer en temas de agronomía y producción. Y si hablamos de la red de género, el grupo de género con la que estamos trabajando, entonces realmente me vi conectada. Y yo espero que esas sean las posibilidades futuras de que nos permita que nuestro trabajo no se quede concentrado en lo local, porque tiene una posibilidad enorme de trascender fronteras, de hacernos propuestas más regionales, más mundiales, porque a pesar de distancias y de culturas, hay tanto que nos une. Entonces, Melo, yo me siento enredada, me siento siendo parte de redes mayores y que eso vaya a generar siempre la posibilidad de que actúes en lo local con una visión mucho más amplia, una visión de mucho más mundo, una visión más compartida, pues. Y bueno, y estar enredados, estar en conexión, nos ha de permitir soñar, y soñar con los pies bien puestos en nuestro continente. Y uno de los sueños que nos queda para ti, Roxana, y para mí, es que un día, ojalá que seas pronto, podamos entonces recibir y darnos el abrazo que nos espera en la próxima esquina de nuestros tiempos. Muchas gracias, Roxana, por estar con nosotros en Voces Apostólicas. Ha sido un auténtico regalo. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por estar con nosotros en esta mañana de este fin de semana, platicando con Roxana Dulón de la Acción Cultural Loyola en Bolivia, en Sucre, Bolivia. Agradecemos enormemente por estar con nosotros en esta ventana. Nos seguiremos encontrando en el próximo fin de semana aquí en Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas. Muy buenos días. Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas. Eres